Hola, bienvenidos a Gaming de Sepe. Es un placer teneros aquí y espero que disfrutéis. Aquí estamos un día más con este Horizon Forbidden West, la parte 2. A ver cómo continúa la historia, que está interesante. Y como ya sabéis que dije en el primer vídeo, hablaré al principio, al final del vídeo y cuando haya que leer textos que encontremos por el camino. Y sin nada más que añadir, ¡vamos allá! Los Oseram usarían explosivos contra las máquinas. Lograron cazar a un par. Aquí había una barricada que atravesarían las máquinas. Lo guardaré para luego. Supongo que no tuvo ocasión de usarlo. Cuidado, hay trampas. Quizá pueda desactivarlas. Bueno, he recuperado algunos suministros. Y no volar en pedazos. La desarmé y tengo más suministros. Parece otro campamento. Ya que estamos aquí, podríamos fabricar trampas. Nos serían útiles contra las máquinas. Muy bien. No tengo lo necesario para fabricar una trampa. Pero parece que los Oseram les volaron algunas piezas a las máquinas. Quizá consiga los materiales que necesito. Servirá. Vale, creo que tengo lo que necesito para una trampa.
Ya está. Una trampa explosiva. Si algo entra en su radio, no sabrá ni qué le habrá atacado. Aquí, Aloy. Ya veo cómo subir. Máquinas. Creo que no nos han visto. A escanear. A esta máquina ya la he visto. Es un acaparador. Para mí es nueva. Veamos sus puntos débiles. Podríamos poner en su camino una de las trampas que fabricaste. Coloco esta aquí. Todo en orden. Sigamos adelante. Has estado en muchas ruinas del mundo antiguo. ¿Son todas así? Todas contienen secretos, pero cada lugar es distinto. No puedo alcanzar la escalera desde aquí.
fuera hay una gran tormenta. Sí. Son cada vez más fuertes. Y más frecuentes. Tenemos tormentas, tierras azotadas por la plaga, ríos y lagos obstruidos por algas. ¿Y tú naciste para arreglarlo todo? Sí, pero me hará falta esa copia de seguridad. Creo que estamos rodeando el centro de datos. Tenemos que atravesar ese edificio enorme que hay a la derecha. ¿Qué hay aquí? Aloy, ven a ver esto. ¿Qué es esta cosa? Son datos. Escanéalos con tu foco. A ver... hay muchos glifos. Estos Lo datos reservo para mencionan la estudiarlo. tecnología que Far Zenith intercambió con Sirodon. Pero eso no explica lo de la copia de seguridad. Veré si hay más datos. Registro de texto, corrupción de datos parcial. Resumen del Alto Consejo Ejecutivo. Las negociaciones con los representantes de Zero Dawn han concluido y para mí es un gran orgullo anunciar que hemos llegado a un acuerdo muy lucrativo para ambas partes. Esto evidencia que el azúcar suele funcionar mejor que la sal, en contraposición al poco tacto que mostraron algunos de nuestros miembros más reaccionarios con sus recomendaciones. En síntesis, Far Zenith facilitará una copia del prototipo del archivo Homero, ya enviado, 500 cámaras ectogénicas a recuperar a nuestra instalación NIGMA, informe suplementario de investigación sobre la ectogénesis. A cambio, Far Zenith recibirá una copia de la compilación alfa de la base de datos de Apolo, la semana antes del lanzamiento de la Odyssey. Según nuestras estimaciones del cronograma de Zero Dawn, para entonces el repositorio del acervo humano estará casi completo. Cabe puntualizar que la doctora Sobek se mostró muy reticente con esto último, pero estableció un límite para dejar claro que este término no era negociable. Como representante ante los medios seguiré asistiendo a todas las comparecencias públicas y tal y cual. Muy bien. Parece que nos toca escalar. ¡Este lugar se está cayendo a pedazos! Por algo tiene 1000 años. Es como una sala de reuniones. La puerta del otro lado está bloqueada. Hay otra cosa brillante junto a la mesa. Puede que la cosa de la mesa haga algo. Anzu. El sistema de terraformación Zero Dawn fue ideado por la doctora Elizabeth Sobek. Gracias a sus 9 funciones subordinadas, Gaia, el núcleo del sistema, es experta en ingeniería planetaria avanzada, lo que es una ventaja para nuestra colonización espacial. Fase 1 de la operación. Introducir un activo en el proyecto Zero Dawn. Estado completado. Fase 2. El activo transmitirá en secreto una copia completa de Gaia, incluyendo sus funciones subordinadas a esta instalación. Si todo sale bien, el personal de Zero Dawn no será consciente de dicha transferencia. Riesgos. Si descubren esta operación, se corre el riesgo de que Zero Dawn se niegue a ceder la base de datos de Apolo, como estaba pactado. Debemos tener sumo cuidado de no alertar a Travis Tate. Es el hacker encargado del protocolo Hades.
Además, es conveniente tomar todas las precauciones posibles con respecto a la doctora Sobek. Como es experta en distintas tecnologías, puede que haya implementado medidas de seguridad imprevistas. Se adjunta una evaluación exhaustiva del sujeto. Fin del sumario. Creía que Elizabeth había enviado la copia aquí, pero no fue así. Far Zenith robó Gaia. Aloy, ¿por qué esa mujer es igual que tú? De acuerdo, Varl. Nos parecemos porque genéticamente somos idénticas. Ella era de los antiguos. ¿Cómo puedes ser ella? Porque yo no nací. Fui creada por una máquina. Por eso no tengo madre. Por eso de niña fui una paria. No lo entiendo. ¿Qué máquina puede crear una persona? ¿Recuerdas cuando te dije que la copia eran unas instrucciones? Son mucho más. Se llama Gaia. Y durante mucho tiempo ella veló por el mundo hasta que tuvo que autodestruirse. Así que me creó para traerla de vuelta. Soy la única que puede. Y este lugar es mi última opción. Al entrar en la montaña de la madre, dijiste que la diosa te habló. ¿Era esta Gaia? Sí, solo que ella no es la diosa. No hay ninguna. ¿Estás segura? Pero si parece que te encomendó una tarea sagrada. He tenido tiempo para verlo. Y tú lo harás. Con el foco. Pero por ahora, según el informe, guardaron la copia de seguridad de Gaia robada en el centro de datos. Tenemos que ir allí. ¿Vale? Mira eso. Aloy, aquí. He encontrado algo que te podría servir. Un arma. Gracias, Varl. Sigamos adelante. Tú primero. De junio de 2065, estimados miembros del Alto Consejo, se adjunta el informe de inteligencia más reciente. Calculo que tendré novedades a finales de la semana. Info, adjunto, Elizabeth Sobek. Todas las fuentes indican que la doctora Sobek sigue trabajando obsesivamente en el desarrollo de Gaia, hasta llegar a un agotamiento físico y psicológico. A pesar de dirigir un equipo numeroso, nuestras fuentes señalan que pasa la mayor parte de su tiempo aislada, lo que concuerda con sus hábitos anteriormente documentados, detallados de forma concienzuda en su archivo principal. Conclusiones, la doctora Sobek sigue sin saber de la existencia del proyecto Anzu. Nuestras fuentes seguirán supervisando cualquier posible camino en su comportamiento. Ted Faro. El señor Faro sigue mostrando un sentimiento de culpa extremo y una gran inestabilidad psicológica. Su complejo de Salvador, detallado en su archivo principal, hace que sea incapaz de procesar su responsabilidad sobre la inminente extinción de la vida en la Tierra. Aunque su atención está centrada sobre todo en la construcción de Tebas, nuestra fuente ha confirmado que recientemente coaccionó a Hank Shaw para que instalara una puerta de acceso secreta en el sistema Zero Dawn, capaz de suplantar el nivel de autorización alfa. No está claro lo que pretende lograr con ello el señor Faro, pero aunque en algún momento puede suponer un riesgo para el éxito de Zero Dawn, no debería afectar a los objetivos de Anzu. Conclusiones: relevante para las metas de Far Zenith. No se precisa acción alguna. Hank Shaw. Las actividades recientes del señor Shaw confirman que sigue trabajando en el proyecto beta de la función subordinada Hades y que su conexión con nuestra organización ha pasado desapercibida. Ha exigido un nivel de comodidad premium para su espacio en la Odyssey, petición que ha sido aceptada. Conclusiones: el señor Shaw está en posición de cumplir su objetivo y proporcionar
proporcionarnos una copia de Gaia. Una vez transmitida, será eliminada de la ecuación antes del lanzamiento de tal y cual. Muy bien. Abajo. Creo que casi estamos fuera. Bien. Mira, esa debe de ser la mano. Y parece que va en la misma dirección que nosotros. Genial. Otra de esas máquinas. Pruebo esa nueva arma con ella. Más excavadores Oseram. Y mucho ácido. Esa máquina enorme los atacaría cuando trataban de escapar. No tuvieron nada. Podemos cruzar por aquí. Entonces, ¿esta copia es la última esperanza? Sí. Todos esos lugares en que he estado los últimos meses. Debería haber más copias de seguridad. Pero hace 1000 años un tipo llamado Ted Faro las eliminó. ¿Él también era parte de Far Zenith? No. Él era peor.
Vaya. Esa cosa enorme de metal se parece a la nave del auditorio. Imagina volar en eso hacia las estrellas. Libro, diario lleno de glifo carabateado de prisa. Día 1. Hemos descendido al valle y hemos accedido a las ruinas. El jefe siempre ha tenido intuición para saber dónde excavar y vaya si tiene razón. El sitio está intacto. Tuvimos que cargarnos a unas máquinas para trasladar nuestro equipo. Esos molestos bichos salían del suelo. Aparte de eso, tenemos el lugar para nosotros solos. Hemos acampado cerca de la entrada principal. Faruf se puso blanco como la leche cuando se le cayó el martillo y fue haciendo ruidos metálicos escaleras abajo. Aunque se empeñe en decir lo contrario, creo que es la primera excavación del zagal. Al menos tiene suerte de que transcurra en la superficie. Día 2. Nos hemos adentrado en las ruinas. El jefe probó su último prototipo, que ha bautizado como enganchador. En mi opinión, el nombre no está muy logrado. Le he enseñado a Faruf un sencillo truco para evaluar el botín. Cuanto menos óxido tenga, por más podrá venderlo en Meridian. En definitiva, ha sido un buen día, aunque él insistió en que había visto a los árboles del otro lado del río agitarse. El chaval es más asustadizo que una rana en nuevas brasas. Día 4. Hemos sentido un retumbo en mitad de la noche. Será un terremoto, pero el equipo entero está en vilo. El jefe nos ha mandado a la mitad a montar un campamento más adentro. Cree que si nos dividimos, arremblaremos antes con el lugar. Nada que objetar. Estoy pensando en ponerle un pelele de entrenamiento a Faruz. No se las arregla ni contra un cavador. Día 6. Solo quedamos unos pocos. El chaval no sobrevivió. La máquina lo puso perdido de ácido en el cruce del río. Puedo escucharlo culebrear afuera. Descansaremos unos minutos y saldremos corriendo hacia... Y ahí se acaba. Más Oseram. Las máquinas se cebaron con ellos. A estos no les fue muy bien. Máquinas patrullando delante. Las marcaremos con el foco para seguirlas. A ver, ¿cómo salgo de aquí?
La máquina destrozó el muro. Hay una escalera atrás. Explícame una cosa. ¿De verdad le parecía bien a Sona que no volvieras a las tierras sagradas? Como cacique de los Nora, ella entendía por qué tenía la obligación de seguirte. Pero como mi madre, no estaba contenta. ¿Alguna vez lo está? Nunca la he visto sonreír. Ni yo. ¿Qué hay aquí? Tres de esas cosas. Si masacraron a los Oseram, jamás alcanzaremos el centro de datos. Es imposible burlarlas. Y peligroso hacerles frente. Pediremos ayuda. Busquemos un asentamiento. Nos llevaría semanas, no tenemos tanto tiempo. Aunque si hacemos caer ese transbordador... ¿Esa cosa? ¿Cómo? Lo averiguaré. Espera aquí. Aloy. Confía en mí. Allá va de nuevo. Debo alcanzar el transbordador y conseguir... Vamos a que dejarlo caiga por a la aquí. cuenca. Es un buen sitio. Y nada. Espero que hayáis disfrutado. Y no olvidéis de dejar like, suscribiros y comentar, que no cuesta nada. Y nada más. Nos vemos el siguiente día en la parte 3. Adiós.